Ser podcast. Aquella mañana de un viernes de octubre, en cuestión de segundos, todo cambió en la biblioteca de Hoy por Hoy. Silvi, ¿sabes qué fecha es hoy? Pues no sé, no lo he mirado, pero supongo que será viernes, ¿no? Es 24 de octubre, Día Internacional de las Bibliotecas. Venga, hay que colocar todos los libros, que luego don Asensio se nos queja. Madre mía, qué día más pesado, por Dios. Mal rayo me parta. Pasan unos minutos de las 10 de la mañana, se ha oído un fuerte impacto en el centro de Madrid. Hasta allí se han desplazado nuestros compañeros Iñaki Pascualena y Ángel Cabrera. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Esther. Podemos confirmar a esta hora que en un edificio de la Gran Vía madrileña un libro del asteroide ha impactado contra el planeta. ¿Contra el planeta? Exacto, ha sido un impacto preciso en la sala de novedades de la Biblioteca Martínez Asensio de Hoy por Hoy, minutos antes de iniciarse la emisión del mítico espacio de libros de la cadena SER. ¿Y Iñaki, hay heridos? Heridos ahora mismo no, pero el impacto del libro del asteroide ha destruido totalmente el planeta, está ilegible. ¿Algún testigo del impacto? Hay aquí dos empleadas del mítico bibliotecario don Asensio. ¿Estabais aquí en el momento del impacto? Yo qué sé, si yo estoy más molida que un día entero recogiendo aceitunas máginas. A ti te veo un poco más chamuscada. ¿Estás bien? Yo lo que estoy es quemada de trabajar aquí. ¡Qué hartura! Iñaki, disculpa, ¿y del libro del asteroide que tan fuerte ha impactado en la biblioteca de don Asensio sabemos algo? Lo está analizando la policía científica y parece ser un libro de origen gallego, de apariencia blanda pero muy duro y granítico. De ahí la fuerza del choque. Hay otro empleado que está recogiendo los restos del planeta. Disculpe. Sí. ¿Ha sufrido usted también el impacto del libro del asteroide? Desde la primera página. Nos ha impactado a todos. No he podido parar de leer. Impresiona. A veces he tenido que parar para respirar. Iñaki, pregunta si sabe quién ha podido escribir ese impactante libro del asteroide. Me dicen que si se sabe ya quién es el autor o la autora. Es autora. Una autora nueva que no teníamos fichada. ¿Y esas flores? Lea el libro. Ya lo entenderá. Gracias, Iñaki, por el trabajo. Ángel Cabrera, cuidaos. Seguiremos informando sobre el misterioso impacto de un libro del asteroide contra el planeta en la biblioteca de Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes. Antonio Martínez Asensio, buenos días. Buenos días, José Luis. Oye, ¿puedes avanzarnos algo más sobre ese libro del asteroide que ha impactado con esta fuerza en la sala de novedades? Bueno, a esta hora ya podemos dar el nombre de la autora del libro del asteroide que ha impactado al planeta y a todos los empleados de la biblioteca de Hoy por Hoy. Es mujer, como ya ha avanzado el reportero, gallega, de Marín, y se llama Lucía Solla Sobral. Y el libro motivo del impacto es Comerás flores. Es más, creo que ya nos está escuchando desde Radio Galicia, no puede ser de otra forma. Hola, Lucía, buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿tú te esperabas este impacto de tu novela? No, la verdad que no. Ni esta entradilla ni este impacto. Del impacto de Comerás flores vamos a hablar esta mañana con Lucía Solla Sobral, porque este es nuestro libro de la semana, Comerás flores. Pero antes, ya saben que el reto de cada viernes de Antonio Martínez Asensio, nuestro bibliotecario, es contarnos un libro en 3 minutos. Hoy, Antonio, ¿cuál es? Pues mira, hoy como es el día de las bibliotecas, te voy a contar un libro que tiene que ver con libros, con bibliotecas, o con lo que imaginó Ray Bradbury que pasaría en ellas en el futuro. Fahrenheit 451. Bueno, que las quemaron todas. Exacto. El libro da mucho miedo leérselo ahora, 72 años después de su publicación, porque refleja muy bien el mundo actual. Es una distopía que plantea una sociedad en la que los bomberos se dedican a quemar los libros. 451 grados Fahrenheit es la temperatura a la que arde el papel. La historia comienza cuando Montag, el protagonista, uno de los bomberos, vuelve a casa después de una agotadora jornada de trabajo quemando libros y se encuentra a su nueva vecina, Clarice, que tiene 17 años y ella misma dice que está loca. Ese encuentro lo cambia todo, porque Clarice empieza a hacerle preguntas. Le pregunta si lee alguna vez los libros que quema, si los bomberos antes es verdad que apagaban incendios en vez de provocarlos. Le pregunta si es feliz. Y eso hace que sea él quien empiece a hacerse preguntas. Efectivamente. Y al día siguiente Montag llega al cuartel de bomberos. Cuando salen a hacer su primer trabajo, llegan a una casa de 3 pisos llena de libros, empiezan a quemarlos todos, pero de repente a Montag le cae un libro encima y él se lo guarda en vez de quemarlo. Cuando llega a su casa lo guarda debajo de su almohada y al día siguiente, para que nadie lo vea, no quiere moverse de la cama. Pero poco después llega a verle el jefe de bomberos, Beatty, que dice que tarde o temprano a todo bombero le ocurre lo mismo. Y entonces empieza a contarle la historia de los bomberos y la
razón por la que queman los libros. Me temo lo peor. Efectivamente, porque Beatty le dice que hay que tener más deportes para todos, hay que tener espíritu de grupo, diversión, y así no habrá necesidad de pensar que si la mente absorbe cada vez menos y hay impaciencia, se generarán autopistas llenas de multitudes que van a ningún sitio, el éxodo espoleado por el combustible, las ciudades convertidas en moteles. Dice que hay que dominar la mente del hombre y que no hay que permitir que las minorías se alteren por nada. A cada minoría le molestará un libro, pues hay que quemarlos. Que el truco, dice, es atiborrar a la gente de datos, que se sientan abrumados pero totalmente al día en cuanto a información, y entonces tendrán la sensación de que piensan y serán felices. Qué miedo que da ese Beatty. Efectivamente, pues se parece muchísimo. Pero bueno, Montag se revela, como en todas las distopías. Resulta que ha ido guardando muchos libros y decide empezar a leerlos, y luego contacta con un hombre que conoció en un parque, Faber, un profesor de lengua retirado, y planean volver a editar libros clandestinamente, pero los bomberos no les dan tiempo, porque llegan a casa de Montag para quemar su biblioteca y luego detenerle. Pero Montag logra huir, y la huida es brutal, terrible, perseguido por el sabueso mecánico hasta que logra salir de la ciudad. Pero termina con un mensaje de esperanza. Bueno, termina con uno de los mejores finales de la literatura. Montag está en medio de la naturaleza, ve una fogata, se acerca y a su alrededor hay antiguos profesores, escritores. Son los hombres libro, bibliotecas andantes. Cada uno de ellos memoriza un libro o un fragmento de un libro. La idea es transmitir oralmente los libros a sus hijos hasta que todo cambie, hasta que la gente vuelva a escuchar. Son miles de hombres que van por los caminos con aspecto de vagabundos, pero con bibliotecas enteras en su interior. Es, como dice Antonio, uno de los finales más épicos recordados de la literatura. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ya en la biblioteca de Hoy por Hoy. Nos lo ha contado Antonio en esos 3 minutos, pero se le puede leer en poco más de 4 horas. No sé, Lucía, si tú has tenido la oportunidad de leerte el libro. Sí, y sí que se lee con urgencia también, o sea, es brutal. ¿Te causó ese impacto también? Sí. En un momento hablamos con Lucía, que nos ha traído nuestro libro de esta semana, Comerás Flores, que ha editado, por si no les ha quedado claro ya en el inicio, Libros del Asteroide. Pero aquí todo el mundo dona libros. Ya saben, también los oyentes, que pueden llamarnos ya al 900-100-800 para contarnos y recomendarnos ese libro que les ha marcado en algún momento de su vida y que debemos leer todos, como por ejemplo este que nos acaba de contar Antonio. 900-100-800. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. El día en el que mi padre murió hacía sol y yo tenía hambre. Mi padre murió y bajé a Frida a hacer pis. Mi padre muerto y yo lavándome el pelo, eligiendo pendientes, probándome blusas. Ese día tuve que comprar el pan exactamente como cada día, ni muy tostado ni muy crudo, tener la ropa a la vuelta del tanatorio y ponerme los retenedores antes de dormir. Esa noche vi a mi sobrino llorar y reír. Yo también lloré y reí. No sabíamos qué hacer con tanto dolor en los pulmones. Pues este que acaban de escuchar es el fragmento del arranque de Comerás Flores, la primera novela de Lucía Solla Sobral, editado por Libros del Asteroide. ¿Y qué primera novela? Antonio Martínez Asensio, ¿por qué la has elegido como nuestro libro de la semana? Pues mira, porque me ha parecido una novela magníficamente contada. Creo que la narradora tiene un punto de vista extraordinario que nos va metiendo en esa historia y que nos va poco a poco haciendo entender lo que le está pasando. Pero es de esas novelas que se te quedan dentro, que cuando terminas de leerla, y yo ahora que he tenido que volver casi a releerla, bueno, te das cuenta de que se te queda, de que es una novela que impresiona, es dura, es actual y yo creo que es muy necesaria. Había una cosa, Lucía, que esta semana, mientras preparábamos la entrevista, este tramo de hoy, yo iba comentando con Pepe Rubio, el empleado de esta biblioteca, y le decía, Pepe, es que es un libro que genera tanto dolor y a la vez no puedes dejar de leer porque está tan bien escrito. ¿Tú cómo definirías la novela? ¿Un thriller psicológico de la violencia machista, de las relaciones tóxicas? ¿Qué es para ti, que lo has escrito, Comerás Flores? Pues para mí Comerás Flores sí es una novela de maltrato psicológico, pero esperanzador, o eso quiero pensar. Creo que le rodea a todo ese dolor también una belleza y unas frases en futuro que ayudan a coger aliento. Lucía, todo arranca con la muerte del padre, como lo hemos escuchado en el primer fragmento. El padre, de alguna forma, es un referente que siempre está presente, ¿no?, en lo que va pasando después.
Sí, el padre marca la historia de Marina, porque sin la muerte del padre probablemente no habría caído en las garras de una persona como Jaime, y también por cómo concebía el padre el amor y cómo ella se educa en ese amor como meta final de la vida. Tenemos a una chica joven de 24 años, que es inteligente y lista y que tiene pues una perra. Además, el lector se va haciendo perfectamente el retrato robot de ella, una buena amiga con la que convive, una familia, una hermana feminista y lesbiana, un hermano razonable, una madre que está siempre, pero tiene todo, amigos acordes a su edad, pero le falta un novio. ¿Por qué se aburre de todas las relaciones? Yo creo que tiene puesta la mirada en la meta equivocada. O sea, ella cree o le hicieron creer que su objetivo en la vida es el amor romántico y necesita eso y busca eso, pero ella en realidad el amor de su vida ya lo tiene, que es justo todas esas personas, es su hermana, su hermano, su madre, su perra Frida, su amiga Diana, ya tiene el amor de su vida, pero ella busca otro tipo de amor que es el que le quita todo el tiempo para pensar en el duelo del padre, que rellena esos huecos que ya no es capaz, todavía por la edad, de rellenar, como es pues un trabajo mejor, una vida mejor, una casa mejor. Y encuentra a este hombre que de repente, que le dobla la edad, que se cruza en su camino. De alguna forma también es un poco novela generacional, en el sentido de que también has contado muy bien qué es lo que le pasa a una determinada generación con sus expectativas de vida, con su precariedad y con la forma de vida que tienen, y a lo mejor eso también es lo que hace que ella caiga en esta relación, ¿no? Sí, al final, claro, yo me centré en escribir la historia de Marina, pero claro, la historia de Marina es mi historia en algún momento de mi vida, es la historia de mis amigas, de mis primas, de pues muchas mujeres que conozco, y todas estamos atravesadas por el momento en el que estamos viviendo. Esto le habría podido pasar y le pasa a mujeres de 60, de 40, de 50, de 80, porque todo depende del momento en el que estés y de las vulnerabilidades que tengas como para entrar en una relación así, pero en el caso de Marina, por supuesto, le atraviesan todos esos factores que nos atraviesa mi generación. Déjame preguntarte, Lucía, ¿cómo imaginabas, mientras ibas escribiendo, al lector, si es que lo hacías? Porque muchas veces leyendo, te entran ganas de ser tú el amigo o la amiga de Marina y decirle, sal de ahí, pero no lo estás viendo. Sí. No te das cuenta, como ese papel de amigo o amiga que muchas veces te toca si te atreves, porque es todo tan delicado, ¿no? Cuando ves una relación así de tóxica, y cómo poder decir que te lo estoy diciendo por tu bien. Sí. El lector, ¿tú imaginabas que tuviera ese papel activo cuando leyera Comerás Flores? Claro, cuando comencé a escribir, por suerte no pensé en nadie, que nadie lo pudiese leer. O sea, mi único objetivo era escribir y acabar una novela, nada más. Ni soñaba con publicar, o sea, no me atrevía a soñar con una publicación, ni que una vez publicada la pudiese leer alguien. Entonces, una vez que sí comencé el proceso de relectura y de reescritura, y que ya sabía que iba a estar en librerías, me pesó mucho la mirada del lector, porque es lo que dices tú, es un amiga date cuenta tan grande desde el principio, que tenía mucho miedo a que la prejuzgasen o a que la juzgasen y que no fuesen capaces de acompañarla en toda su historia, y que entonces abandonasen la lectura, porque si te enfadas tanto con una protagonista es muy difícil luego seguirle el camino. Entonces ahí pues hice un ejercicio de yo misma perdonar a Marina, porque me estaba dando cuenta de que estaba poniendo una mirada al lector que en realidad era la mía, que era juzgarme a mí misma, no haberme perdonado a mí misma cuando viví en una relación así. Entonces, bueno, contraté a un psicólogo para Marina, que acabó siendo un psicólogo para mí, y que me ayudó a entender cómo había llegado hasta ahí y a reescribirlo de esa manera, de la manera de... Sí, el lector tiene muchas más pistas que Marina, lo vive desde fuera y por lo tanto es más fácil, pero entiende por qué Marina está dando cada uno de esos pasos que da hacia Jaime. Claro, ese es el punto de vista del que hablaba yo al principio, pero claro, luego también hay una cosa, que es que de una relación tóxica nadie está libre, ¿no? No, absolutamente nadie. Y lo que decía, ni con 24 ni con 60. O sea, esto le puede pasar a cualquiera, no hay un prototipo de víctima. Hay factores que te hacen ser víctima, pero no hay una víctima perfecta, y eso lo quería reflejar también en Marina. Marina no es lo que se espera de una víctima, Marina sabe lo que está viviendo, Marina es feminista, tiene una familia estructurada, tiene amigas, tiene todo lo que necesitas para no caer ahí, y cae.
y además sabe que está cayendo, pero es que eso sucede. Vamos a escuchar cómo en todas las toxicidades hay siempre una primera vez. A las 10 de la mañana me escribió: puedes venir a por tus cosas. Salí de casa con unas mallas, una sudadera, las lentillas secas y los ojos sin desmaquillar. Cuando iba a timbrar ya me abrió la puerta. Me cogió de la mano, subí los 2 pisos casi sin tocar el suelo, entramos en su casa, dio un portazo, me agarró por los hombros y me encajó entre su cuerpo y la mesa de la biblioteca. Me acercó a su boca, la mordí y no la solté. Se desabrochó el pantalón y cerré los ojos tranquila. Seguíamos juntos. La verdad es que él muestra pronto ya su cara B, esa cara menos más amable, y cómo de alguna manera el arma más destructiva es el silencio, ¿no? El hacerla sentir abandonada para luego mostrarle lo mejor, y cómo ese silencio, Lucía, es también un elemento de sometimiento, de toxicidad. Sí, es terrible porque es algo que no se puede palpar, no se puede escuchar, no hay nada más vacío que el silencio, y sin embargo es lo que más daño le hace a Marina y que nos hace a nosotras. De hecho ya tiene un nombre que es la ley del silencio, o iceberg no sé qué, y que es eso, es que te castigan con el silencio, y al cortar toda comunicación contigo tú no entiendes. Y claro, Marina no entiende por qué está enfadado. No sabes si es algo que hizo ella, qué es en concreto lo que hizo, y claro, algo que no entiendes, pues no sabes si está bien, si no, y sigues dentro de esa espiral de destrucción. Yo te tengo que confesar que en uno de los momentos en los que peor me cae Jaime es también una cosa muy reconocible, que es cuando el tipo conquista al entorno familiar, ¿no? Cuando conquista a la madre, conquista al hermano, y joder, tú estás pensando, pero qué tipo, macho, o sea, y es tan real, pero es verdad que eso ocurre mucho también, ¿no? Claro, Jaime es experto en conquistar a cada una de las personas haciéndolas sentir únicas. Entonces, que la hermana es activista, feminista, lesbiana, él el que más, el abanderado de la causa. Que el hermano es un pijo que le encantan los restaurantes de lujo, vamos a ir a una estrella Michelin y te invito. Y así va ganándose a todo el mundo, menos a una persona, que es la primera de la que la va a aislar, que eso sucede también en todas las relaciones, que la primera que levanta la mano y te hace ver que algo va mal es de la primera de la que te alejan. Te quería preguntar por eso, porque hablamos ahora del silencio o del aislamiento, decías ahora, ¿no? ¿El objetivo final es la anulación total? Es decir, cuando estas relaciones tienen esa dinámica, al final consiste, no sé si una finalidad manifiesta o no, pero que desde luego está ahí, es la de anular a la otra persona. Sí, yo creo que la finalidad es retenerte y tenerte siempre a su disposición, y para eso te tienen que anular. Cualquier rasgo de personalidad que puedas tener o decisión propia no le conviene para que siga a su lado. Entonces necesita vaciarla, y además Marina es una persona que al principio tiene pues mucha personalidad, tiene unos valores muy claros, le gusta una música muy concreta, o sea, es una chica que es muy inteligente. Y entonces para eso, a él le gusta eso le atrae, pero eso también es lo que hace que corra el riesgo de que se pueda ir. Y es muy curioso porque, claro, tú lo cuentas desde el futuro, es una novela contada en pasado, digamos, pero sin embargo vas dosificando esa información para que el lector vaya descubriendo todo lo que la va pasando casi al mismo tiempo que le pasó a ella en su momento, ¿no? Y bueno, ella, hay un momento en el que, aunque empieza a tener problemas de comportamiento alimenticio, sin embargo sigue pensando que está con el hombre perfecto. Sigue ahí siempre, ¿no? Sí, hay una cosa muy rara que pasa dentro de estas relaciones, sobre todo cuando empiezas a ser consciente de que estás en una relación así, que es la negación y el autoengaño. Y tienes que... es mucho más fácil seguir en esa relación y seguir vendiéndola como una relación perfecta y convencerte de que es perfecta, que salir de ahí. Es mucho más complicado elaborar una estrategia de cómo salir de una persona que te da tanto pavor. El verdadero Jaime, lo que pasa es que, a pesar de que intente ser tan zalamero con todo el mundo, no es el que todos creen ver. Me pasaba, a veces, que el Jaime al que yo estaba queriendo no me parecía el mismo Jaime del que me hablaban o el que me encontraba cuando estábamos con otra gente. Yo iba de la mano de un Jaime que me cuidaba, pero había un Jaime que gritaba, que paraba el coche en medio de una autopista y le decía a su hija que se bajase,
que ya no la aguantaba más, que nos avisaba cuando la cena estaba lista y si a mí me había molestado algo, no había ni plato ni comida para mí. Yo no quería perder de vista al Jaime que me acariciaba, escuchaba y entendía. Por eso me quedé al otro lado del miedo. Que a partir de este Comerás Flores de Lucía Soya estamos identificando y hablando de las relaciones tóxicas con un mensaje que me parece además muy importante cuando decía Lucía, es que en el caso de Marina, la protagonista, ella lo tiene todo y no importa que sea joven o mayor, esto puede ocurrir en cualquier contexto y en cualquier momento. La pregunta entonces es cómo se sale. Y estamos escuchando a Morrissey, el líder de los Smiths, porque la cabeza de Marina vuelve a la realidad cuando conoce a Eduardo, ese chico que conoce en un concierto y que le pide quedar para hablar de Morrissey. No sé si al principio de la novela tú ya tenías en la cabeza cómo si iba a salir o no y que esta podía ser una salida, Lucía. No, yo empecé escribiendo el final, además. O sea, sí, no lo recomiendo. Empecé, tenía muy claro cómo quería que acabase Marina y qué se siente en ese momento, en esa etapa de la relación. Entonces escribí el final con mucha rabia, con un poco de culpa también, con todas esas emociones. Y una vez que quedó muy clara esa rabia, era como, vale, ahora tengo que enamorarla. Y eso era muy complicado porque yo ya sabía cómo iba a acabar. Y una vez que la enamoré, necesitaba también esas trampas en las que ella cae para seguir, pero también necesitaba esa excusa que necesita para salir de la relación, porque al final ella tiene 1000 motivos. Y hay una frase por ahí por el libro que dice: sabrás que lo que se acabó mucho antes y no se acabará hasta tiempo después. Y es eso, ella en realidad ya hace tiempo que quiere salir de ahí, pero Eduardo es la excusa perfecta para intentarlo. Qué bien me cayó Eduardo, madre mía, me parece, qué gusto ese tipo. Porque claro, cuando caes en esa toxicidad, lo peor, claro, crees que estás sola, que nadie lo sabe, que nadie te va a escuchar, ¿no? Que nadie te va a auxiliar, ¿no? Estás absolutamente, en un momento dado, hay un momento de la novela en la que ella está totalmente sola, y es verdad que no ocurre mucho, pero tal vez en el momento más crítico, ¿no? Sí, y sobre todo Eduardo llega para que ella se dé cuenta de que hay otro amor. Ella ya estaba normalizando ese amor que tiene con Jaime, ese amor lleno de dolor, de enfados, amor por su parte, claro, por parte de Jaime no lo es, pero llega Eduardo y recuerda todo lo que era el amor antes de Jaime, y eso es lo que la va a salvar. En esta soledad, y mientras que llega Eduardo, hay alguien que nunca falla. Antes decíamos, tiene la hermana, tiene el hermano, tiene la familia y tiene a Rita, que es la perra. Hay un momento en el que está solo ella. La perra también lo sabe. La perra también lo sabe, se llama Frida, pero no pasa nada, Rita también me gusta. Sí, Frida. Perdóname, sí. No, y es como un correlato simbólico que necesitaba para que siguiese viendo el lector cómo avanza esa relación desde otros ojos, porque a Diana la sacamos de la relación por el aislamiento en el que cae Marina, pero en esa casa sigue habiendo alguien que intenta cuidarla, que intenta advertirla, que ladra, que se mea las alfombras, que tiene un estrés brutal, que se esconde de Jaime, y esa es Frida. Tardarás en darte cuenta de que cada vez que Jaime entra en casa, Frida se tumba encima de ti. Que cuando él tiene algo en las manos, Frida agacha un poco la cabeza. Tardarás en entender por qué Frida se mea tanto en las alfombras y por qué se acurruca entre tus piernas por la noche cuando sois 3 y duerme panza arriba por las mañanas cuando estáis solas las 2. Tardarás en aceptar que tú no eras la única que lloraba. Sobre todo, tardarás en perdonarte por haber tardado tanto en protegeros. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Tengo una perra, una amiga, una madre, 2 hermanos y un padre muerto. Tengo una perra, un novio, una madre, 2 hermanos y un padre muerto. Tengo una perra, un novio, una hijastra, una madre, 2 hermanos y un padre muerto. Tengo una barriga que es un cementerio. Tengo una familia que en las comidas de los domingos me dice: ¿cuánto adelgazaste? ¡Qué guapa estás! Tengo 2 anillos de compromiso y un amante. Tengo una perra. Tengo una perra y un duelo sin resolver. Tengo una pregunta atravesada. ¿Y qué hacía una chica como tú con un hombre como él?
Tengo una perra, amigos, una madre, 2 hermanos y una foto de papá en la nevera. Lo que acabamos de escuchar son Los Tengo, de la novela Comerás Flores, de Lucía Solla Sobral. Muchos capítulos de la novela están separados por una frase que empieza con este tengo, que marca el momento en el que está el personaje, la protagonista. Lo que hemos hecho aquí es juntarlos todos. Nos queda casi, Lucía, un poema. No sé si te ha gustado la porque tú los has puesto ahí muy divididos, nosotros te los hemos juntado y sale un poema. Sí, se me puso el pelo de punta, la verdad, al escucharlos todos juntos. Pues lo has escrito tú. Pero al escucharlos siempre me emociona mucho más. Leyéndolos soy más crítica. Muy claves estos tengo. Bueno, Sí. yo para terminar os diría como la madre Marina, que cuando está mareando las verduras dice: nena, por lo menos cómete las flores. Pues eso. Cada lector hay que decirle que coma las flores de Lucía Solla, que lea el libro Comerás Flores, que remueve mucho por dentro y yo creo que es muy necesario, como he dicho al principio. Me decías antes, cuando me puse a escribir, si es que yo pensaba que estaba escribiendo para mí, yo cómo iba a pensar que esto iba a leer, a publicarlo y luego a leerlo a alguien que te está devolviendo la novela. Es que es todo un viaje maravilloso, la verdad. Estoy recibiendo, unas críticas preciosas, pero también muchísimos mensajes de marinas que pasaron por eso y que encuentran en Comerás Flores un refugio. También muchos mensajes de dianas que están regalando este libro a sus amigas que están en una relación así o que lo estuvieron, como una muestra de apoyo también. Y algún que otro Jaime que muy disimuladamente me está diciendo que está revisando comportamientos. No sé si es una técnica para conquistar o no, pero bueno, Ya. Bienvenido sea. Oye, a lo mejor es un Jaime en proceso de eduardizarse. Ojalá. Bueno, sabes que aquí estamos muy felices de recibiros, de contar de qué van vuestros libros, pero os pedimos algo a cambio, y es que traigáis un libro a esta biblioteca de Hoy por Hoy, que no puede ser, en este caso no puede ser tuyo, pero que sí, que te haya gustado mucho, que quieras recomendar a los oyentes de Hoy por Hoy. ¿Cuál es el tuyo? Pues el mío es Tengo miedo torero, de Pedro Lemebel, que es una novela increíble. A mí lo que más me importa en un libro es cómo está escrito. Lo que me cuenta, pues está bien, pero si escribe bien, a mí háblame de papel higiénico, me da igual. Yeah. Y Pedro Lemebel no solo escribía de una forma bellísima, sino que además su escritura es muy política. Los temas que trata son esenciales, y en el caso de Tengo miedo torero habla de la dictadura de Pinochet, pero sin soltarle la mano a una historia de amor entre la loca del frente y un militante que intenta acabar con esa dictadura de Chile. Maravilloso libro, ¿eh? O sea, Tengo miedo torero. Espectacular, que lo ha editado Las Afueras. Sí. Bueno, pues incorporamos Tengo miedo torero, de Pedro Lemebel, la recomendación de Lucía Solla Sobral, en esta biblioteca que tiene ya por aquí al empleado, a la Pepe Rubio. Buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Con las novedades de la semana. Bueno, pues empezamos con Inventario de Siembra, de Thaís Gamaza, Editorial 16, un libro de relatos que es una reivindicación de figuras olvidadas o marginadas, pero además es un canto coral a la excentricidad, a la creatividad y a la resistencia. Y todos los relatos además son sobre mujeres que han desafiado los límites, que han roto las normas impuestas, como por ejemplo Nancy Cunard, Emma Goldman, Camille Claudel, Teresa Chack. Es decir, me parece un libro excepcional y también muy bien editado. Pues Inventario de Siembra. ¿Y qué más? Hansel y Gretel, de Stephen King y Maurice Sendak, en Lumen. El cuento es el cuento de los hermanos Grimm, reinterpretado por el gran maestro norteamericano Stephen King e ilustrado por uno de esos ilustradores que también cambian la forma de ver los libros, que es Maurice Sendak, autor de Donde viven los monstruos. Esto es una maravilla. Además, tiene un formato maravilloso, es grande y es un libro con unas ilustraciones extraordinarias. Yo creo que es un libro para tumbarte en la cama y leerlo con los niños. Tiene un formato excepcional, con tapa dura, y la verdad es que es muy inquietante, y más este cuento reinterpretado por Stephen King, y además pues efectivamente Maurice Sendak te hace verlo de una forma totalmente distinta, ¿no? Es apasionante y me parece un hallazgo esta edición de Hansel y Gretel. ¿Te apetecería coger alguno, Lucía? Todos. Eso es lo peor de los libros, que generan una necesidad. ¿Qué estás leyendo ahora?
Pues estoy acabando Klaus y Lucas. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravillas! Es increíble también, o sea, Sí. no quiero acabarlo. Estoy Ya. en cada tren leyendo muy poquito porque es impresionante. Oye, esta es tu primera novela. Entonces, una duda que me surgía al leerte es si en el proceso de escritura abandonaste cualquier lectura o seguiste leyendo por aquello de ay, no voy a contaminarme, no, o no. Pasé por todas las fases. Yo dije, no voy a leer absolutamente nada porque la voz que tengo la voy a perder y porque no quiero contaminarme de la forma de narrarlo de otros autores y autoras. Sí. Por suerte me crucé con Marta Jiménez Serrano, que fue mi profesora en un taller de escritura, y me dijo, olvídate y lee absolutamente todo. Y lo leí y sirve muchísimo para saber de qué se habló, de qué no se habla y cómo tratarlo. Qué bien. Qué grande es Marta Jiménez Serrano. Le mandamos un beso desde aquí. Vamos a ir escuchando a los oyentes. Si os parece, que nos han llamado al 900-100-800, porque aquí vamos completando, ya saben, viernes a viernes los anaqueles de la biblioteca de Antonio Martínez Asensio. Así que saludamos para empezar a Ana desde Valencia. Hola Ana, buen día. Hola, buen día. ¿Cuál es su recomendación? Mi recomendación es un libro que tiene 1000 páginas, se llama Tan poca vida, de Anya Yanagihara. Son 1000 páginas que al principio dices, madre mía, 1000 páginas, voy a tener tiempo para leer esto, pero es una novela que te va atrapando y a mí ha hecho levantarme una hora antes y desear volver a casa para seguir leyéndolo. Es una historia de amistad, de amor por encima de cualquier género, de cualquier sexo. Es una historia muy dura, es una historia que te hace a veces cerrar el libro, respirar, ir a por un vaso de agua fresca y decir, vuelvo. Es una historia bellísima, ocurre en Nueva York, y a quien le guste Nueva York, pues cada es un añadido. Y yo la recomiendo, son unos personajes que te acompañan. Yo hace 4 meses que lo leí y aún los llevo dentro. Yo creo que no se me van a ir nunca. Yo creo que va a ocurrir como con Madame Bovary, que cada día a veces me acuerdo de ella. Pues esto es lo que ocurre en Poca Vida. Es una historia de ficción, pero podría ser real, y es una historia que habla de todo esto, habla de la salud mental y de cómo uno puede o no puede superar estas cosas que van pasando. Y vamos, yo la recomiendo y es una historia maravillosa, como hubiera encantado escribirla, pero claro, esas cosas ocurren. Y a mí. Está en Lumen. No sé, Antonio, qué ha pasado con este Es libro. Es alucinante porque todo el mundo que te habla de él te habla con esta entrega de la que acabamos de escuchar a Ana. Y además, cuidado, en marzo se han cumplido 10 años de su publicación y lleva 10 años casi en las listas de los más vendidos. Es alucinante. Muy es un recomendado, librazo, muy comentado, un libro que efectivamente tiene su propia vida, tan poca vida. Es la recomendación de Ana esta mañana desde Valencia. Gracias, Ana. Gracias a vosotros. Hasta luego, lo incorporamos, esas 1000 páginas, pero que toda la gente que lo ha leído, por lo menos con que nos hemos encontrado, nos lo recomienda. Eduardo desde Marín, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues aquí un Eduardo que va a recomendar el libro de Lucía, que además casualmente lo voy a leer y a ver, las comparaciones no son odiosas y mi hermano no es... Creo que no es así. Eso también nos pasa mucho a los hombres, ¿eh? Creemos que no somos así y luego nos vemos, nos investigamos y descubrimos que tenemos muchos aspectos de esos Jaimes. Pues que casualmente mi hermano se llama Jaime. Entonces, nada, pues aquí el paisano de Lucía. Sí. A ver, no tiene nada que ver, lo que pasa es que, bueno, como hablasteis de Bradbury, pues la verdad es que me fue a uno de los libros que creo que he leído como 30 veces, una cosa así, que es Crónicas Marcianas. Y sinceramente, esto es una opinión, ¿eh? No quiero criticar a nadie, pero para mí Crónicas Marcianas tiene un final muchísimo más increíble que Fahrenheit 451, que es lo del picnic, cuando el niño le pregunta al padre, o la niña, no me acuerdo, quiénes son los marcianos, que quiere ver a los marcianos, y él dice, mírate en el agua. Eso es... Sí, no hemos dicho que fuera mejor uno que otro, hemos dicho que el de Fahrenheit es uno de los mejores, que no quita, no es excluyente de que lo sea también el de Crónicas Marcianas. Que es el mismo autor, o sea que... lo sé, ¿eh? Uno cuando intenta expresarse así en estos momentos breves, pues la verdad es que a veces tiras a lo fácil también. El Crónica Marciana está en la edición que ha hecho Páginas de Espuma, ¿no? Acaba de salir una recopilación de cuentos que ha hecho Páginas de Espuma de Ray Bradbury, que incluye todos sus cuentos. Crónicas Marcianas es una auténtica delicia, es un volumen de relatos y es maravilloso. Eduardo, pero pues estas cosas... Sí. Perdón, estas cosas... A ver, yo no es que sea un gran escritor, yo soy un escritor aficionado. Pero es estas cosas maravillosas que salen, que escribe relatos
así, pues como que no queda la cosa y de repente un día, pues alguien o tú mismo decides juntarlos y resulta que tienes una historia Sí, totalmente. increíble. Eduardo, muchísimas gracias. El libro recomendadísimo, ya vamos, en cuanto salga de casa ya lo compro. Un saludo. Hasta luego. El libro de Comerás Flores de Lucía, que es el que estamos recomendando esta mañana. Antonio desde Málaga, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué libro incorporamos? Yo voy a recomendar una obra de teatro. Hombre, perfecto. Doña Rosita la soltera, Qué de bien. Federico García Lorca. Sí. Esta obra la escribió García Lorca en el año 35, después de escribir 2 tragedias como Bodas de Sangre y Yerma, decidió escribir una comedia, pero al final le salió un drama tremendo. Es la historia de una mujer granadina de principios del siglo XX que se enamora de su primo y su primo se tiene que ir por motivos familiares a América. Y bueno, ya con el título ya lo está definido, ¿no? Doña Rosita la soltera. Absolutamente, Obviamente el primo no vuelve. Pero ella se sigue esperando al primo, no sé, toda la vida. Tenemos poco, la verdad es que tenemos, Es pues eso iba a decir, que no tenemos mucho teatro y es un género que está siempre muy bien, Antonio, ir incorporando. absolutamente. Por cierto, el título original de la obra era Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores. Como estamos comiendo hoy flores, pues mira qué bien. Sí, exacto. Cuando tuvimos a Mayorga, hablamos de eso, de leer teatro y de lo importante que era leer teatro. Y hay muchísimo teatro publicado que es una delicia leer. Y mira, Lorca es uno de ellos, evidentemente. A mí me gusta mucho leer teatro. Sí. Voy también al teatro a ver la representación, pero me gusta mucho leer. Leer teatro está muy bien. Antonio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego, que tengamos tiempo de saludar todavía a Pilar desde Burgos. Hola Pilar, buenos días. Hola, buenos días. Pues su libro será el último que incorporamos esta mañana. Bueno, pues los últimos serán los primeros. Exacto. Dice el refrán. Bueno, pues mira, yo quería recomendar Mi enemigo mortal de Willa Cather. Es un librito pequeño, pero es pura dinamita, porque en realidad cuestiona, pues, qué se esconde detrás del mito del amor romántico. Y comienza con el estallido de la pasión y va evolucionando a medida que evoluciona pues la vida, el tiempo, y le mete con tal, no sé cómo decir, ¿no? Es como pinceladas, ¿no?, de tiempo para ir desmontando todo el mito del amor. Pero aparentemente no se nota, porque terminas de leerlo y casi que te lo tienes que volver a leer, porque es un libro cortito, parecido al Principito, ¿no? Debajo de lo que dice, lo que está diciendo. Y finalmente, bueno, borda el relato cuestionando que el enemigo mortal no es el otro en la pareja, sino quizás tu propio proyecto personal de vida. Y sobre todo, esto en boca de la mujer, porque es la mujer la protagonista. Y bueno, pues te cambia la perspectiva, ¿no?, sobre la relación de pareja, sobre la relación con la vida, sobre todo la es un poco de cada ser humano, pues como el final de la vida, no solamente claro, el amor. El final de Crónicas Marcianas, pero los marcianos quiénes son, pues mira, asómate, ¿no? Mírate tú mismo, y ahí está la clave. Mi enemigo mortal. Pilar, es que lo tengo que dejar aquí. La recomendación está hecha y lo apuntamos. Bueno, es que da para mucho, pero sí, claro. Otro día seguimos. Pilar, muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Tengo que dejarlo aquí porque otro de los empleados de la biblioteca está por ahí, Pascual Donate, ¿no? Aquí andamos, sí. Se dedica durante la semana a buscar libros que las redactoras, los redactores de la radio, pues abandonamos sobre cajoneras, sobre mesas, y ahí se va encontrando Pascual con grandes joyas. ¿Hoy qué? Hoy un libro publicado hace 10 años, o sea, que lleva bastante tiempo durmiendo el sueño de los justos. Nos llamó la atención a Pepe y a mí por el título del autor del libro y de la editorial. Este libro de poesía se titula Ojalá joder, está firmado por Skandar Al-Jet y publicado por la editorial Ya lo dijo Casimiro Parker. Es un ejercicio de poético sin ataduras, de pluma suelta. Sí, Skandar Al-Jet tuvo muchísimo éxito alrededor de estas jam poéticas que se organizaron durante ciertos momentos, sobre todo yo las viví en Madrid.
Sí, un tipo interesante. Y esa editorial tan rara que Sí. edita mucha poesía y a muchos nuevos poetas. Ya lo dijo Casimiro Parker. Sí. Efectivamente. Y ojalá joder, es que ya solo con el título. ¿Cómo vas a llamar? Ojalá joder. Es que... Oye, un libro, una hora, ¿qué nos toca este Pues fin mira, de semana? esta Antonio? semana vamos a contar Los bienes de este mundo, de Irene Nemirovsky, que fue justo la novela que escribió antes de su gran obra maestra, que es Suite Francesa, y que cuenta un poco toda lo que sufrieron en un pueblo del norte de Francia 3 generaciones que viven 2 guerras mundiales seguidas. Y es un libro apasionante. Lucía Soya Sobral, espero que hayas pasado un buen ratito de radio esta mañana con nosotros. La verdad que sí, me encantó estar aquí. Muchísimas gracias. Nos ha encantado hablar de la novela de Comerás Flores, un exitazo de libros del asteroide que ha impactado no solo en Gran Vía, yo creo que va a impactar y está impactando ya en muchísima gente, que es una novela que te pone ante la realidad de las relaciones tóxicas y que además está muy, muy bien escrito. Lucía, gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, Lucía. Gracias, Antonio, gracias, chicos. Nos Sastre, vemos ya hasta el luego. viernes que viene. Adiós. Hasta el viernes. Saben que una de las citas informativas del día es la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, que convoca al Ministerio de Sanidad, pero también a todas las comunidades, y que con la polémica de fondo de los cribados, el escándalo de los cribados en Andalucía, era muy relevante saber cuál iba a ser la posición de las comunidades gobernadas por el PP en la medida en que se niegan a entregarle al Gobierno, al Ministerio de Sanidad, los datos, la información sobre sus programas de cribados de cáncer. Y hay novedad respecto a esa reunión, Mariola Lourido. ¿Qué tal? Buenos días. Plantón de las comunidades autónomas del Partido Popular han decidido en bloque abandonar la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Acaban en bloque de emitir esas comunidades un comunicado en el que dicen que el Ministerio, leo textualmente, actúa de forma unilateral, ignorando las aportaciones de las comunidades autónomas, vulnerando el reglamento del Consejo Interterritorial, y que nunca a lo largo de la historia de este órgano de coordinación se había utilizado de manera tan ideológica y al servicio de los intereses del partido en el poder, situando las prioridades políticas por encima del buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Dicen que la ministra de Sanidad está rompiendo la esencia del Consejo Interterritorial y que el último ejemplo de esta deriva ha sido, dicen, la manipulación unilateral de los acuerdos adoptados por la ponencia de cribados en el mes de abril en relación a toda la polémica de los datos del cribado. Lo ampliaremos a las 12 del mediodía, pero esa es la imagen en este momento, el plante de las comunidades del PP ante el Consejo Interterritorial de Salud, con la polémica de fondo, que es lo relevante de verdad, de los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Mariola, gracias. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Ser Podcast. Oh, I know about your La verdad es que esta canción nos remite al martes, a Martín Bianchi, pero hoy es viernes y aquí en la mesa del programa están Fernando Neira. Buenos días. Buenos días, compañero. Buenos días, Ana Usle. Hola, ¿qué tal? No es que nos hayamos liado. Yo no quiero ir al martes, ¿eh? Yo quiero viernes. Mejor vosotros, allá vosotros, ¿eh? Mejor viernes. Bueno, lo que pasa es que las historias musicales de hoy tienen mucho que ver con este temazo, que no solo es, y no es poco, la sintonía de los 15 minutos de fama de Bianchi, sino que nos viene al pelo para nuestro disco de la semana de hoy. Vale, me voy orientando un poco, pero estoy aún desubicado. Este año nos traes, Fernando, cada semana un disco importante de las últimas semanas para descubrirnos, joyas novedosas, pero esto que suena no es una novedad reciente. No, está a punto de cumplir 25 añazos, un cuarto de siglo, pero sin este Murder on the Dance Floor de 2001 estoy seguro de que no podríamos ni comprender ni disfrutar en 2025 de canciones como esta. I heard dreams come true, come to the other side. I can feel energy, I believe it's healing me. All I need is sweet release in the freedom of the night. A ver, son primas
primas hermanas. Creo que estamos hablando de la misma artista. Son primas hermanas o gemelas, separadas por 24 años de distancia. Eso sí, la artista es, claro, londinense Sophie Ellis-Bextor, la misma de Murder on the Dance Floor. Entonces tenía 22 años y ejercía como una deslumbrante artista emergente. Un zambombazo que fue un éxito aislado en las pistas de baile. Eso que se llama un One Hit Wonder de manual. Claro, lo que pasa es que con ese One Hit Wonder, en 2023, además de la sección de Bianchi, sucedió con esa canción algo maravilloso. No estaba enamorado de él. Sé que todos creían que sí. Pero no. Lo quería, por supuesto. Era imposible no querer a Félix. Y eso era parte del problema. Esto es el inicio de Salvour. Quiero decir que habéis tenido muchísima delicadeza, porque me pone aquí entre paréntesis. Y Sastre que aquí comenta, pues, si la vio, si no la vio. Gracias por no mencionar nada de la escena de la bañera. Es que tampoco podemos guionizar todo. Claro. Es que tampoco estábamos seguros de qué escena era la que más te había impactado. Pero bueno, no tengas ninguna duda. La última no es menor, que diría aquel, precisamente cuando sale asesinado de la pista de baile. Y lo cierto es que Sofía ha decidido volver a donde solía de jovencita. Su nuevo álbum tiene mucha influencia de Chic, del productor Nile Rodgers, tiene mucho funk y de hecho el propio Nile Rodgers aparece en este Diamante en la oscuridad. Escucha Diamond in the Dark. Oye, a mí me recuerda un poco a Madonna y su Vogue, incluso un poco a Dua Lipa, ¿no, Sastre? Suerte que lo has dicho tú, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo o no? Totalmente. Bien. Suena muy Dua Lipa. Yo veo trazas de Madonna, de ABBA. Hay mucho electropop en el disco, eso que llaman Sunshine Disco, música disco súper luminosa. Y os voy a poner un par de ejemplos, yo creo que flagrantes y adictivos. Aquí va el primero. Y de esta Dolce Vita podemos pasar directamente al Vértigo. Decíamos también a tema eurovisivo, ¿eh? Bueno, yo os digo, no sé cómo lo veis vosotros, esta mujer la convocan en el 2026 a Viena, a Eurovisión, y directamente, por incomparecencia a los contrincantes, gana. Hombre, arrasa. No, que no hemos dicho, no sé si hemos dicho ya cómo se llama el disco. No, se llama Perimenopop, que es un juego de palabras entre pop y perimenopausia, que es el periodo previo a la menopausa. Así que el alegato yo creo que está claro. Tiene 46 años, ha sido mamá, 5 hijos, todos varones, por cierto, y después de publicar álbumes muy introspectivos, muy acústicos, pues una mujer como Sophie le está diciendo al mundo que puede tener toda la marcha en el cuerpo que hace falta para llenar las pistas de baile. Oye, ¿esto es el disco así o hay un momento en que echa el freno? Bueno, 12 cortes, los 10 primeros son trepidantes y los 2 últimos son, no te digo que baladas, pero sí esto que solemos llamar tiempos medios, como por ejemplo este No sabes lo que tienes hasta que te quedas sin ello, Don't know what you've got until it's gone. And it's a part of the map, the place I'm finally at, made up of good and of bad. I'm moving on and you don't know what you've got until it's gone. Elegante pero animadísimo este Perimenopop, octavo disco de Sophie Ellis-Bextor y su regreso por todo lo alto a las pistas de baile. Además de este disco, que es nuestro disco de la semana, Ana, ¿alguna otra novedad? Pues mira, sí, yo traigo un adelanto de Reset, el nuevo álbum de Ona Mafalda, que saldrá el miércoles que viene, el día 29 de octubre, y esto se llama 80 cerillas. Para
Para el que esté despistado y se lo quiera apuntar, Ona Mafalda, que además ya la escuchamos hace unos meses en esta sección con una versión de Yo no soy esa de Maritrini, os acordaréis. Sí. Y también va a aparecer esa canción en este nuevo álbum. Como detalle no menor, así un poquito de intrahistoria, os recuerdo que ella es descendiente de la monarquía de Bulgaria, o sea, podía entrar también en la sección de Martín Bianchi. Pero Martín Bianchi totalmente. Todo, porque ella es hija de Kirill de Bulgaria y por tanto es nieta de Simeón de Bulgaria, el último rey húngaro. Reset, este disco va a reunir canciones antiguas y completamente inéditas de Ona Mafalda. ¿Y cómo puede ser Simeón de Bulgaria el último rey húngaro? Yo a mí, mira cariño, no puedo meterme en jardines que le corresponden a Martín Bianchi. Podemos trasladar esta pregunta a Martín, el martes. Lo haremos el martes. De momento seguimos a la vuelta. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. No siempre es fácil definir a un artista en pocas palabras, pero nuestra invitada de esta mañana lo tuvo muy claro a la hora de presentarse al mundo. Rosalinda Galán es mi nombre de nacimiento porque mi madre me parió folclórica. Desde mis andares quise ser una coplera, la lirio, la ruiseñora, la chiquita piconera. Decían que Lola puñale a los hombres maltrataba y que María Magdalena todos sus besos regalaba. Ella ahora vive en Madrid, pero sus orígenes evidentemente no están aquí. Están en Los Palacios y Villafranca, en la Sevilla más genuina. Cuentan en el entorno familiar. Nos han dicho que era callada, ensimismada, tímida y que empezó a cantar antes incluso que a hablar. Aquella niña sería de pocas palabras, pero cada vez que montaba en el Fiat Tempra de su padre y sonaba una casete con los grandes éxitos de Marifé de Triana, era como si se le abriesen los cielos. Y desde entonces, aunque hayan pasado algunos años, está claro que en estos momentos ya no hay quien la calle. Cállate, cállate, cállate. ¿Cómo se calla esta pena? Cállate, cállate, cállate. Tu veneno es sacado de mi vena. Cállate, cállate, cállate. No te mereces mi pena. Cállate, cállate, cállate. Mi garganta es tormenta de arena. Cantante, actriz, compositora y coplera. Rosalinda Galán, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Ay, estás? madre mía. Pues ahora emocionada porque ha dicho Fernando cosas aquí muy íntimas que me revuelven y que El Fiat son lo Tempra, que soy. Ese Fiat Tempra. Joder, Fiat Tempra, Pero la niña toda es callada. verdad, ¿no? Sí, has tocado ahí fibra. Se me han puesto los ojos cristalinos. Niña callada, pero ya no. ¿Hay algo que te calles todavía o a estas alturas? No, ahora, hijo, no me callo nada. Ahora no me callo nada. Ahora tendría que callarme algo de vez en cuando, pero ahora me da la huerta. Mi hermana me lo dice. Me dice, yo no sé qué ha pasado. Ha vivido una digievolución y ha hecho ¡pa! Oye, vamos a empezar por esto que estamos escuchando, por esta, decíamos, coplera, sobre todo coplera, mezclada con la electrónica. No sé si has encontrado ahí la mejor manera o incluso la manera más natural de, no sé decir actualizar, pero sí revisitar la copla. Yo no sé si es la mejor manera, es la manera que estoy explorando ahora y seguiré explorando muchos otros caminos. La copla nació como una canción revolucionaria que acogió entre sus brazos a las mujeres disidentes, a las mujeres de dudosa reputación, como escribe Lidia García, a todas esas realidades prohibidas durante una dictadura terrible. Y fue una canción de abrigo y revolucionaria que en la época permitió a muchas personas sentir y desear y soñar, ocultada tras mensajes metafóricos y detrás de letras bonitas y ritmos pegadizos. Y yo quiero traer eso a la hora, desde los sentires actuales, desde mi manera de sentir, desde mi historia también a veces. Y me parece que esas letras viscerales que hablan a lo prohibido, a lo que sentimos, a lo que nos duele, mezclada con la electrónica que se nos mete de muchas maneras, ¿no?, dentro y nos hace vibrar, es una buena idea, es una buena fusión. ¿Y qué queda una mujer tan corajuda, que lo tiene tan claro, que está tan echada para adelante como tú? ¿Qué queda de aquella tímida de la que hablábamos antes? ¿En qué aspectos de la vida, si es que hay alguno, sigue siendo una muchacha tímida? Yo no soy una muchacha tímida ya, eso quedó atrás. Sí que tengo mis inseguridades como todo el mundo y a veces los monstruos que están ahí, que los he trabajado a base de terapia y a base de... El arte me ha ayudado mucho a eso. Yo tenía un trabajo un poco de fuera para adentro, la verdad, porque de chica, por ejemplo, esto que comentabas de que yo era una niña callada, yo era muy, muy callada, muy tímida. Sin embargo, una vez al año me subía al escenario de las fiestas de mi colegio y cantaba una copla de Marifé de Triana, Torre de Arena, a capela, con 6 años, que me parece una barbaridad. Pero el hecho de ponerme los caracoles, ponerme la peineta, el traje,
y disfrazarme y convertirme en una coplera y cantar y transitar mi realidad a través de esas canciones me ayudó a crear una especie de seguridad para protegerme del resto, que al final, a base de terapia también, no vamos a decir todo que todo lo ha hecho la copla, pero mucho parece que sí. Se ha convertido en mi identidad. Y además, cantando sola con 6 años una copla. ¿Cómo eran esos viajes? ¿Te ayudaba alguien a cantar? ¿Cantabas tú sola cuando cantaba? A ver, mi madre siempre me apoyó. Mi madre tenía el show de Rosalinda Galán que me grababa en la cochera. Cuando el Fiat Tempra salía, yo me escondía detrás de las cortinas que tapaban las herramientas de mi padre y salía así. ¡Tarán! Esto hay vídeos, o sea, lo puedo demostrar. Y yo cantaba y mi madre me grababa y ensayábamos. Pero yo, antes de subirme al escenario, date cuenta, yo soy del 90. Época de las Spice Girls y de los Backstreet Boys y de otra cosa que no era Marifé y Triana, ya te lo digo. Sí. Entonces yo subirme al escenario a cantar Torre de Arena era una cosa que no se llevaba y que no se entendía. A mí me llamaban María de la O en el colegio. Y yo es que lo del Fiat Tempra, yo me encontré una cinta, en mi casa siempre se ha cantado, pero me encontré una cinta de Marifé, esto es verídico, yo la escuché y me sentí hermanada con eso y me sirvió a mí a nivel íntimo, a nivel emocional, para conectar con muchas cosas. Es como la llamada, ¿no? Cuando te ves la revelación, pues a ti escuchando a Marifé sentiste Guau, esa... Es algo místico también. Eso es un poco místico, tal como lo estás contando, y además tú decías, pues yo era como rara en ese sentido. Cuéntame porque claro, además de que si fueras más allá de lo ensimismada que pudieras parecer a los ojos del resto, pero entre tus amigas, tus amigos, es que en vez de irse a bailar las Spice Girls, ella está con la copla. ¿Cómo fue eso? El hecho de cómo te veían los demás y tu adaptación y la adaptación de ellas también hacia ti. Yo siempre he tenido una actitud de puertas para afuera que no tenía nada que ver con quien yo era en mi casa, la verdad. O sea, siempre he aparentado cierta seguridad, incluso de pequeña, a pesar de ser una niña súper introvertida. Nunca he sido la niña que la gente se mete con ella. ¿No? Yo en clase hablaba con todo el mundo, era muy líder, siempre fui, como, por ejemplo, la delegada, pero muy empollona, siempre en la primera línea pegada al profesor, pero con un perfil medio bajo, es que no sabría, es una cosa rara. Y luego en mi casa sí que era más retraída, jugaba mucho sola. Qué bonita historia. No sé. Sí, participabas, pero te cuidabas. O sea, era de niña ya tenías tu terreno, ¿no? Y luego participabas en el terreno de los demás. Eso es. No quería, o sea, siempre me dio mucho miedo a dar pena. Eso lo tuve muy claro. Entonces me protegía mucho de eso y eso a mí, no doy ningún consejo a nadie en absoluto, pero en mi caso me ayudó. Estamos centrando la conversación en el tema de la copla, que es lo tuyo, pero nos consta que hay fascinaciones en esta mujer que exceden ese género, que ella no sabe de fronteras estilísticas ni generacionales. Y si no, escucha esto. Hola, muy buenas. Al habla Nacho del grupo Burgales El Nido. Queríamos mandar de parte de todo el grupo un saludo enorme a nuestra amiga Rosalinda, que la queremos con locura, la admiramos muchísimo. Tiene un proyecto súper valioso y súper necesario entre manos. Un placer siempre encontrarnos desde nuestras primeras veces en la montaña palentina que nos conocimos. Que sean muchas más y enhorabuena por todo. Yo no nací preso de un matrimonio con las balas ni con... ¿Me explicas qué hacía una coplera sevillana en la montaña palentina? A ver, yo soy amante del folclore y de la música de raíz, en pura esencia, de esa música que nos conecta desde pequeños, que nos hace salir a la plaza y conocer a nuestras vecinas y bailar con ellas. Y he aprendido mucho de mis compañeros del Nido y de mi amigo Miguel Sánchez, que es un folclorista palentino que organiza encuentros folclóricos en Castilla y León. Sí. Y estoy aprendiendo mucho de panderos cuadrados, de castañuelas, sí, yo me bailo ahí mis jotas y lo intento, la verdad. pero me encanta la dinámica. Además son encuentros preciosos en los que lo que prima no es saber cantar, no se canta desde una erudición de decir a ver quién canta mejor, no, es cantar para compartir. Es una belleza, no, disfruto muchísimo de todo este camino de aprendizaje que estoy haciendo. A ver cuándo llega la colaboración entre Rosalinda Galán y El Nido, aunque no sé si antes llegaría con Rodrigo Cuevas. Bueno, todo está ahí en el aire. Con El Nido ya he cantado, de hecho, que este año coincidimos en el Bagaudas, un festival rural pequeñito en Ávila, en el medio del campo. Sí. Y me canté con ellos una canción, la canción que cantan en el nuevo disco con Rosalén.
y fue precioso, pero esa colaboración yo creo que va a llegar prontito. Escuchando todas estas inspiraciones, ¿no? Y esta mezcla tan interesante, yo también me pregunto, Rosalinda, ¿por cuál es tu propuesta estilística? Porque a nosotros, que lo sepan los oyentes, para que se puedan conectar también a YouTube y nos vean, Rosalinda nos va a cantar una copla, pero va vestida con una camiseta de fútbol y con los calcetines hasta arriba y sus deportivas. O sea, ¿cómo es tu imagen? ¿Qué imagen quieres tener ahora a la hora de presentar el futuro disco y los temas que estás haciendo? A ver, yo soy folclórica, no hace falta que lo demuestre demasiado. Y quiero estar cómoda, quiero mi muelle para poder saltar fuerte, que es importante en mis directos. Me encanta la estética del fútbol, aunque no tengo ni idea. A quien le parezca mal, pues mira, ya lo siento, pero me gusta muchísimo. Habréis visto mucho que voy con un chándal de Betty debajo de vestido fancy, fantasía, con muchísimos volantes. Maravilloso. Entonces, me encanta la mezcla, yo la llamo folclórico estrafalaria. Me gusta muchísimo llevar una cosa encima de otra, sin sentido, no busco la aprobación de nadie, no busco ser la moda. Claro, es que también ahora yo veo que todas las propuestas musicales también tienen que ir acompañadas de algo muy potente visualmente, ¿no? Para que nos llame la atención. Entonces, quería saber si era hago lo que me da la gana o no, oye, lo medimos porque hay que posicionarse también, ¿no? No hay mucha medición ahí. Mi hermana me lleva diciendo toda la vida, lleva toda la vida metiéndose conmigo porque, claro, le doy muchos disgustos. Siempre me dice, pero ¿por qué me manda foto? No me manda esta foto, qué disgusto me da. Y ahora le está gustando Laura Galán. Ojo, cuidado, que te veo con una cosa encima de la otra. Hombre, claro. Por cierto, Sastre, yo creo que de estilismo tenemos que hablar antes, más pronto que tarde, porque hay un factor importante y es que tenemos una invitada que está entre las finalistas del Benidorm Fest. Ah, bueno, el tema. Rosalía, que es una de las 18 finalistas de este festival. Rosalía. ¿Ha dicho Rosalía? ¿He dicho Rosalinda? No, Rosalinda. Es que estamos en una semana que ha sido muy complicada. No te lo perdonaré jamás. Pero escúchame, Sastre, yo he dicho húngaro y era búlgaro. Claro, y era búlgaro. Cariño, claro. Y si he dicho Rosalía, ha sido sin querer Rosalinda. Solo 2 letras nos separan. Por eso, pero oye, pues cada vez menos. Una de las 18 finalistas de este festival, del que saldrá nuestra representante en Eurovisión de 2026. ¿Qué nos puedes contar de la canción? Y de la puesta en escena, claro. La verdad que nada. Algo que se pueda contar. Bueno, os puedo contar que está dentro del género de la tonadilla. Os puedo decir que es una canción justiciera, como viene siendo mi estilo. Os puedo decir que tiene una inspiración que la mayoría de nosotras y nosotros conocemos. Pero claro, es que si digo mucho aquí sois muy listos en la radio. Y lo vaya a pillar, entonces... Ya ves que no, porque yo me acabo de confundir, o sea que... No, pero eso es la lengua que va por delante. Ya. Hay una canción de esta mujer que presenta en su letra una evidente inspiración de Ojos Verdes, se titula El Cuarto y suena así. Y terminamos en el cuarto, creciente, y se mojaron hasta las paredes, me tocaste en el cuarto, creciente, encerrados como delincuentes, lo dimos todo bajo las estrellas, hasta que no dejamos. Te confieso que lo de se mojaron hasta las paredes, cuando lo escuché la primera vez me pareció una maravilla, un gozo y un disfrute tremendo. Pero ¿qué te da más pudor? Cuando las canciones tienen este punto sensual o cuando hablas de cosas íntimas y duras como es el caso de Cállate. ¿En qué punto del discurso te sientes más expuesta? En Cállate, por supuesto. En Cállate, por supuesto. Y no es pudor tampoco lo practico, creo, pero con Cállate me expongo absolutamente. En los conciertos se genera un momento intenso que a mí me viene muy bien a nivel terapéutico para sacar todo lo malo, ¿no? Y a muchas personas que se identifiquen o que hayan vivido, que estén pasando por una situación parecida, que al final es mi objetivo a la hora de sacar esta canción, pero me cuesta muchísimo cantar Cállate en el directo porque se me atraganta y tengo que estar aguantando el llanto porque yo me sincero, ¿no?, con las personas. Sí. Es una historia real y en ese momento cuando veo a las personas que están ahí cantando el estribillo, pues se me pone la piel de gallina y se me hace un nudo en la garganta y físicamente me cuesta cantarla, pero te diré que me encanta. Me parece... La primera canción que hemos escuchado hoy, La Suri, no es una canción cualquiera, es una carta abierta a la Real Academia Española. Quisiera que me contaras la reivindicación que acompaña a esa canción. Joder, es que tiene tela. Suripanta es una palabra que yo me encuentro en los libros folclóricos que yo me pongo a leer y me la encuentro varias veces y busco. Y me encuentro con que Eusebio Blasco Soler, que fue un dramaturgo de finales del siglo XIX, que escribía operetas y fue el que inventó el género bufo y tal, escribía operetas musicales, escribió una opereta que tenía un estribillo que él decía que era griego. Griego
suyo y tenía un estribillo que decía suripanta, la suripanta, macatruqui de somaten. Un estribillo así en lírico que era más largo y se convirtió en el ASRG de la época. Se popularizó muchísimo y la gente iba cantando la suripanta por la calle. ¿Qué pasó? Que esas mujeres que cantaban la suripanta, que eran las coristas, se acabaron denominando suripanta. Entonces se le empezó a llamar suripanta a las mujeres que trabajaban de coristas en el teatro. ¿Qué era una mujer que trabajara en el teatro en la época y hasta hace bien poco? Considerada una señora de dudosa reputación. Entonces, la RAE 1925 lo incluye en su diccionario con la primera acepción de mujer ruin, moralmente despreciable. O sea, literal. Así como recreándose en la misoginia, y es en el segundo significado donde encontramos el origen de esta palabra, que es el de mujer corista que trabajaba de comparsa en el teatro. Y yo lo que sigo reclamando, no solo para lanzar la canción, lo sigo reclamando, es que la RAE le dé una pensadita a esto, que lo primero no es un significado, es un entendimiento peyorativo y misógino que se ha entendido de las mujeres que se han dedicado al arte durante muchísimo tiempo, que ya está bien, y que esa palabra no se usaba con esa intención y no se creó con esa intención. Entonces, el significado que tiene que estar en primer lugar para darle dignidad a todas esas trabajadoras del teatro, igual que se la damos a Eusebio Blasco, que se la demos a sus coristas. Pues ahí queda la reivindicación a través de una canción de la Suri. Rosalinda Galán, ha sido un verdadero placer compartir este rato contigo. Te deseamos mucha suerte, aunque no nos has contado ni mucho ni poco, nada en realidad del Benidorm Fest, pero bueno, lo entiendo. El misterio, no me olvides de la lengua, que se me da falta, por favor. Eso es, el folclore que tiene también que ver con eso. A la vuelta de la publicidad tendremos la suerte, ya se lo anticipo ahora, de poder escuchar en directo a Rosalinda Galán. Gracias, hasta la próxima. Gracias, chicos. Un beso. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Ahora sí, vamos a escuchar en directo a Rosalinda Galán, acompañada a la guitarra por Mario Rubio. Juntos nos van a ofrecer esta versión personalísima de un clasicazo de la copla que ellos reinventan. Se llama Farsamonía. Gitana que tú serás como la farsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda. Gitana que tú serás como la farsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda, que de mano en mano va y ninguno se la queda. Una por una es una, ya sabes que una por dos son dos. Y yo que valgo más que la luna, quiero restarme tu corazón. Una por una es una por dos son dos. Y yo que valgo más que la luna, quiero restarme tu corazón. Gitana que tú serás como la farsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda, que de mano en mano va y ninguno se la queda. Ramillito de claveles blancos, blanquitos como la nieve, en cada pétalo una canción. ¿Será que me quieres? ¿Será que no? Que soy libre como el agua, subo y bajo la marea, y entre arena y horizonte nado como una sirena. Ay, ya no será nunca la farsa moneda que de mano en mano va
¡Qué barbaridad! Avisamos que era una actuación extraordinaria y así ha sido. Rosalinda Galán, gracias, muchísima suerte. Gracias, Mario, también. Un abrazo. No sé muy bien, Neira y Ana, cómo seguir, porque ha sido una auténtica Bueno, hemos salido barbaridad. con Springsteen, o sea, No, podíamos, está mal, ¿no? muy bien, pero O sea, la verdad más o menos que... asegurado. ¿Sabéis? Es que en cuanto acabemos me voy a buscar Rosalinda Galán y a escucharme todo lo que haya de Rosalinda Galán. Me acaba de escribir Francino que ha sido una auténtica barbaridad y es que lo ha sido, pero bueno, oye, nos queda la tranquilidad de que veníamos advirtiendo desde las 11 de la mañana, que ya la hemos escuchado ensayar cuando ha llegado a la radio y hemos dicho, pero bueno, ¿pero esto qué es? Bueno, en fin, ¿a qué seguimos? Cuando faltan nada, 12 minutos para que den las 12 del mediodía, compartiendo historias musicales con Neira, con Ana, que además de ir a conciertos juntos, ¿ahora queréis ir al cine? Sí, siempre, a todos. O sea, primero la Nos sección de gusta hacer Martín y ahora la cosas. sección de Ocaña, ¿no? Sí, Todos. Nos estamos metiendo en muchos muy charcos. compaginados. Pero es que estábamos escuchando este tema, esta canción del álbum Nebraska, que es el álbum que retrata la película que se estrena hoy, Springsteen, Deliver Me From Nowhere, Sí. que habla de esto, de la depresión que tuvo Bruce Springsteen en aquel año, en el 81-82, y que volcó en este álbum que pues fue muy íntimo, lo grabó en una habitación, las composiciones iban a la contra de lo que le pedía la discográfica, el mercado, absolutamente todo. Y claro, hemos dicho, oye, pues estábamos hablando... ¿Y a ti te ha gustado, Fernando? Porque tú lo has visto. Yo la he visto, creo que a Ocaña no le me Ocaña emocionó dijo que, mucho. sí. Él sabe muchísimo más de cine que yo, y que prácticamente cualquier hijo de vecino, pero a mí me ha parecido, os lo confieso, un poquito muermo. Entre otras cosas porque la historia que cuenta es bastante conocida, es interesante, efectivamente, como dice Ana, es muy conocida entre los springsteenianos, ese paso de The River, que se convierte en su primer éxito mayúsculo a un disco como este, sin singles, con grabaciones acústicas, como estáis escuchando, muy seco, sin posibilidad de gira, con Jon Landau, que es su manager, intentando salvarle el tipo frente a la discográfica. La verdad es que el único personaje de la película que a mí se me hace muy creíble es quien hace de Jon Landau, del manager, que es Jeremy Strong. Pero bueno, a mí la película me parece que no da para más y que tampoco me emocionó ni me conmovió ni nada de nada. Pero Springsteen y Nebraska, sí. Claro. Vamos a hacer, si os parece, entonces, para no quedarnos con este mal sabor, digamos. Que una lista les de lo gustará, que... supongo, a otros, ¿no? Hombre, claro, esto como todo. Algo de lo que sí os ha gustado a vosotros, para que sí podamos criticaros los demás y decir, este te gustó, pues este Claro, sí me ha gustado. claro. Exacto. Por eso nos hemos liado a hablar de los que sí nos acordábamos que nos habían gustado especialmente. A mí el primero que me vino a la cabeza es Born to be Blue, de Chet Baker, al que escuchamos de fondo, porque es la historia de este... Bueno, nos lleva a los años difíciles de este James Dean del jazz, ¿no? Que tiró su vida por la borda de la heroína, que perdió incluso los dientes en una paliza que le dieron y tuvo que reaprender a tocar la trompeta. Ethan Hawke hace de Chet Baker y yo me acordaba especialmente de él desde hace unos años, tampoco es muy antiguo. Me acordé también de La Mom, de Edith Piaf, que tuvo muchísimos premios. También me acordé de uno que creo que aquí Fernando y yo no estamos de acuerdo, de Walk the Line, que era el de Johnny Cash, que a mí me gustó mucho. A mí ni fu ni fa. Pero bueno, Fernando, ni fu no ni fa. pasa nada, no pasa Pero nada. es verdad que a mí sí que me gustaron seguimos estos queriendo igual. por cómo me llevaron a conocer algo más de los artistas, ¿no? Porque ahí está el seguidor del artista o el que no sabe nada del artista y lo descubre. Y hay uno que tengo muchísimas ganas de ver, que es Control, de Anton Corbijn, sobre Joy Division.
Vision. No lo he encontrado, no está en ninguna plataforma. Por favor, oyentes buenos y majos, Ocaña ahora le llamaré para ver si la tiene y me la deja. Yo tengo el DVD, ¿Tú Ana? tienes el DVD? Pues Claro. entonces te lo tengo que pedir. Al lado. Es que pero lo era tenías tan al lado. sencillo como eso. Ay, Dios mío, es Ay. que quería yo tengo el DVD que también. llegásemos aquí, claro, nuevos. He ido ahora a los años 90, ¿eh? Sí, yo tengo el DVD. Sí. Lo que no tengo es lector de DVD, pero el DVD lo tengo. Eso lo buscamos. Oyentes majos y simpáticos. Bueno, está muy bien el biopic, porque ¿sí? además, no sé si nos pasa a todo el mundo, que tú vas mirando y luego vas con la Wikipedia, parece, ¿pero esto pasó o esto no pasó? ¿No? Claro. Vas ahí contrastando. Neira, ¿los tuyos? ¿Alguno que te marcara? Bueno, yo comenté en su día que me había gustado bastante el último sobre Bob Dylan, el que interpreta a Timothée Chalamet, que además es que lo borda, es una cosa espectacular. Pero os diría que mi favorito es un biopic un poco parcial, se llama Grace of My Heart, es una película de ficción, pero que está clarísimamente inspirada en la vida de Carole King. Carole King, que esto sí que es una pionera, una mujer que con 20 años en un mundo absolutamente masculino, como es el primer pop, el pop de los años 60, se convierte en la compositora por excelencia de hombres y mujeres en comandita con su entonces marido, del que se separa. Entonces, lo del empoderamiento que tanto hablamos y que es un término nuevo, Carole King lo había inventado hace 60 años y esta película, Grace of My Heart, habla mucho de ello y además tiene canciones ex profeso de Elvis Costello y Burt Bacharach, así que si no la habéis visto, id a por ella. A ver cómo suena. Al, no sé llamarlo boom, pero sí al hecho de que los biopics se hayan vuelto a abrir camino, a abrir paso. Hombre, yo creo que al final, ahora que es todo tan cambiante, tantas plataformas, ¿no? La apuesta cinematográfica es difícil, aseguras taquilla. O sea, ¿cuántos seguidores de Bruce van a ir a ver el biopic de Bruce, ¿no? Sí. O pasó con el de Dylan. Yo creo que va ahí un poco por la estrategia, ojalá creativa y que lo hagan fenomenalmente bien, pero también de... También hay mucho héroe de pueblo en los biopics, ¿no? O sea, gente que viene de muy abajo, evidentemente, y eso les da mucho... La semana que viene se estrena Monsieur Aznavour, que es una película que... Ahí me tienes, el primero. Ahí me tienes. Pues 2 millones de espectadores en Francia y tiene pintaza lo que he estado viendo, los adelantos. Así que igual tenemos que irnos juntos al cine dentro de 10 días. Sí, sí, pues avísame cuando llegue, porque ahí me vas a tener. ¿A quién le diríais vosotros? ¿Quién creéis que merece un biopic y todavía no lo tiene? Yo he sido tan atrevida de meter esta canción en guión. Bueno. Es que A cómo no van a favorísimo. hacer un biopic de Julio Iglesias, por favor. Pasa que eso sería como una serie de biopics. Bueno, tal cual, en varias entregas. Bueno, de Camilo VI ya se ha hecho una serie de televisión que también tiene historión y yo no sé si alguien se atrevería, yo la vería el primero, un biopic de Juan Pardo. Ahí lo dejo. Un absoluto avanzado, aunque luego fuese muy malinterpretado, muy incomprendido. Y que además llegó un momento en que dijo, señores, me quito de en medio. Y efectivamente, ahí está, desaparecido del mundo, disfrutando de una jubilación, de la vida placentera. Oye, como Mina, ¿no? Exactamente dijo, igual. me retiro, me voy a mi refugio. Que también es un personaje. Que también da de sí. Oye, Neira, ¿con qué cerramos hoy? Pues mira, te va a encantar, os va a encantar a todos, pero tenemos la unión de grandes artistas valencianos con motivo del primer aniversario de La Dana, ya sabéis que es este próximo miércoles 29. Voces unidas de Pancho de Zú, de su hermano Pablo Sánchez, de Ciudad Jara, de Malifeta, de Alba Terol, de Tito Pontet, Toni Mejías, de Los Chicos del Maíz y Abril. Suena así. T'ha fet carme el mal presagi, la rosa s'ha fet naufragi i engull la vida al seu pas. I ara tot s'encén la veu perquè ja no pot alçar-la, podriu tot el que toqueu. No teniu cor ni paraula, sou lladres sobre taula. Pelos de punta, sastre, ¿eh? Lladres de sobretaula, ladrones de sobremesa. Ha salido hoy mismo, esta semana. Es una crítica hacia los dirigentes de La Dana, más que evidente. Yo creo que no necesita mucha explicación. Y está estrenada en colaboración con las asociaciones de víctimas de La Dana, que busca homenajear la memoria de estas víctimas y personas afectadas para exigir justicia. El
miércoles hacemos este programa desde La Rambleta. Va a venir mucha gente, estamos muy felices por eso, por poder compartir un programa que estamos preparando con toda la emoción, y el grupo valenciano de moda que ha reventado todas las previsiones, todas las ventas, que es La Fúmiga, estará con nosotros, así que les invitamos a acompañarnos en la mañana del miércoles. Ana, Fernando, buen fin de semana. Igual. Un abrazo. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Vamos ya con el último tramo del programa. Los viernes toca lo que toca, aguantar el chaparrón, soportar las críticas de nuestro auditor Aitor Albizua. Buenos días. Buenos días, Sastre. Oye, qué ganas de verte, que te ha tocado pringar hoy. Bueno, mira, no me importa si así coincido contigo. Oye, pero ¿Cómo te quedas? ¿cuáles son tus intenciones? Pero bueno. Es viernes. Oye, no me piques, que entro. Bueno, una cosa te digo, o sea, aquí se critica igual, ¿sabes? O sea, el contenido ya está empaquetado para salir, los piropos no funcionan, Tenía Sastre. que intentarlo. No, sí, tú sigue, ¿eh? Pero yo que sepas que te quiero igual. Lo que pasa que me debo. ¿Igual de mucho o igual de poco? Igual de mucho. Ah. Lo que pasa que me debo a mi profesionalidad. Mira, en español, Ángels y tú habláis bien. Ahora, en otros idiomas se nos complica la cosa. Lo que conocíamos ayer fue el nombre del Premio Nobel de Literatura, el húngaro Laszlo Krasznawarki. Me lo has puesto difícil, de quien la Academia destaca... De hecho, lo he escrito para que lo leyeras. No, pero es que yo estoy acostumbrada a leerlo tal como se escribe. Ah, perdón, Krasznawarki. Claro, ¿no? pero tú me lo has puesto fonéticamente. ¡Ay, la gata Flora! Ella nunca está contenta. Intento facilitarle el trabajo y nada. Nada, siempre lo intentas, Sastre, siempre. De quien la Academia destaca su estilo absurdo y grotesco, a quien, como nosotros dos, a quien felicitó el primer ministro de su país, Víctor Orbán. Bueno, hace unos meses entrevistaron a este escritor, Laszlo Krasznawarki. ¿Ves? Sigues intentándolo. Suena que estaba hablando en euskera. Bueno, una variante de Murcia, del euskera. Mira, lo que sí es en euskera es el nombre de este municipio. Pues a lo mejor tropiezo. Bueno, vamos a intentar que no. En Leitz Gatzaga, en Guipúzcoa. Ah, porque llevas practicando toda la noche. No has hecho otra cosa. No, porque Nacho me ha dicho, ya verás, a las 8:15 amanecerá, con mínimas de 11 grados y máximas de 21. Leitz Gatzaga. Oye, Isabel León de Radio Bilbao me dijo que lo hice bien. Ya, pero yo creo que tienes gente que te quiere mal. O sea, bien que me estaba, engañan, ¿sabes? Pero parece, yo creo que un futuro Nobel de Literatura japonés. En Leitz Gatzaga, en Leitz Gatzaga, en Leitz Gatzaga. En Leitz Gatzaga. Me compraba el libro yo, ¿eh? Efectivamente. Bueno, se agradece de todas formas el intento de visibilizar otras lenguas. ¿Otro intento? Efectivamente, otro más. Y hay veces que lo consigues, ¿eh? Digo, volver a pronunciar mal un nombre. Vamos con el inglés. Se acordó de ella Leonardo DiCaprio, que escribió una leyenda, un icono, un ser humano verdaderamente amable, y Reese Witherspoon, que tiene un apellido, se emocionó en el escenario. Reese Witherspoon. Muy bien. No lo voy a volver a decir. Muy bien, además porque antes siempre tiene que demostrar que ella sabe cómo se dice, ella sí. ¿sabes? Vamos a parar este vapuleo. Vale. Me gustaría escucharte a ti locutando todo esto en directo, querido. Fatal, por eso yo no leo noticias, ¿sabes? Mira, últimamente además estoy un poco despistado con vuestro programa, José Luis. ¿Sí? ¿Y por qué? Sí, mira, porque hay veces que no sé si estoy escuchando el Hoy por Hoy, es decir, el programa líder y referencia informativa de la radio mundial, All Around the World, o estoy escuchando un podcast de moda patrocinado por la Fashion Week. Por ejemplo, Galder y Rafa, sí, vaya, de la dupla, porque ellos que tienen que hablar de fútbol, ¿no? Fútbol. Bueno, pues de repente hace unos días... Fíjate, un partido, unos cuantos goles y todo cambia de bando. Fue un duelo terrible en cuanto a outfits de los entrenadores. Porque el de Simeone ya lo conocemos, ese negro riguroso que lleva todo. Sí. Y Xabi Alonso ha optado ya desde el principio de liga por ir todo de azul marino. Claro, o sea, Rafa Cabeleira llega aquí a este estudio y no solo pone el foco sobre el outfit de dos entrenadores, sino que además se atreve a dar consejos. Pero yo, si nos está escuchando, algún familiar suyo nos está escuchando, yo revisaría, hay algo ahí que no funciona bien. No sé si son las tallas o los tejidos, no me he pero fijado yo ahí. aquel Xavi elegante que... Porque va sin chaqueta, ¿no? Va sin chaqueta, va con polo azul marino, deben ser una especie de chinos, ¿no? Nunca pensé que a Rafa Cabeleira le preocuparía el outfit, muchísimo. outfit de los entrenadores. Claro, cariño, Rafa, que hay veces que parece que vienes en chándal. Chico, hay que tenerlos, no sé, cuadrados. Bueno, el fútbol, el estilo, la moda, no es incompatible. Me quitan el trabajo, criticar por criticar, ¿sabes? Rafa contra Xabi Alonso y, ojo, Bob Pop contra nuestro Brian I de Pamplona. A mí me parece una preciosidad esto. A mí eso me cuesta un poco, ¿eh? A veces lo miro y pienso, mira, esto tiene que ser cómodo, pero luego pienso, pero si es como un pijama, por Dios. Yo es que ya tengo manga ancha kimono. O sea, me cabe un ave. Brian, que es mi gurú en el mundo de la moda, dice que eso es horrible. Ya.
Pues a pero vos es le que, gusta. a ver, pero Brian es un poquito Cayetano. Brian es un poquito Cayetano. Dijo solo un poquito, Sí, ¿eh? bueno, razón no le falta, ¿eh? Pero claro, estamos ante un Cayetano entero, mitad de Cayetano. Brian es un chiqui Cayetano, es como un minion de los Cayetanos. Voy a pasar al siguiente. Un beso, Brian, te quiero, no me cortes la conexión. No, ahí está, riéndose de lo que has dicho. Vale, muchas gracias. Por cierto, Brian me está amenazando vía WhatsApp. Brian, no hagas esto. Me están llegando yo que te WhatsApps estaba defendiendo. amenazando. Yo que te estaba Amenazantes defendiendo, del Brian. productor No, del Hoy por Hoy. No hagas eso. Las risitas de Brian y luego, ¡ay, arrebato! Amenazas por WhatsApp. Menuda sorpresa, Brian. De todas formas, no sé Sí. si llamarle a Brian Cayetano es un piropo para él. Bueno, total. Estará encantado, ¿eh? Pero claro, insisto, no sé si escucho Hoy por Hoy o Maestros de la Costura, porque también ha habido crítica estilística para ti. Por Ya ello- que vengo, según tú, dispuesto a ir al cricket. No, es que Sastre viene hoy vestido que podría ir perfectamente a un campo de esos de hierba, Eso donde es. se juega al Wimbledon, cricket. jugar Wimbledon o- Wimbledon sí. es tenis. Mm, Bueno, a lo sí, mejor pero también bueno, juegan a también. cricket. Sí, primero te he dicho Wimbledon, pero luego me has parecido más. Ascot. No, Ascot son tampoco. caballos. Ah, vale. Cricket. No, ni Ascot, ni Wimbledon. En concreto, cricket. Y sin pensarlo, es algo que me sale como natural. Claro, es algo innato en ti, ¿sabes? Estilo hetero básico de 4 de la mañana, que es con cariño, Ya, Sastre. ya. Bueno, en concreto hablamos además espectador de grada de cricket. Me ha sonado más a cricket, pero como espectador, no como jugador, ¿eh? O sea, te veo sentado en una silla así como de lona. Bueno, está muy bien. Mientras ves que los otros juegan a cricket, tomando un té o un algo con soda. Un gin tonic. Un gin tonic. Un por gin ejemplo, tonic. Un gin tonic. Vale, así Muy bien. viene hoy Sastre vestido. Bueno, vengo normal, pero en fin. Vamos a ver, ¿desde cuándo ha importado cómo se viene vestido a la radio? Voy a ir a publicidad y ahora me cuentas bien lo del hetero básico. Ah, vale, venga, hablamos. Hoy por Hoy. Ser Podcast. Venga, vamos a por los 3 últimos minutos del programa esta semana. Por casualidad, Hitor, ¿no traerás algo bonito para terminar la semana con un buen gusto? No sé lo que significa bonito, no está en mi Vaya. diccionario. Mira, de hecho traigo una amenaza, ¿eh? Oh, Yo vaya. te aviso para que estés alerta. José Luis Sastre, te salen competidores en la lucha por el trono del Hoy por Hoy. El señalado, Iñaki Pascualena. Lo normal es que cuando no está Sastre, Iñaki Pascualena se sienta en el lugar de Sastre. Ay, Dios mío. Pero es que mira dónde está sentado Hombre, hoy. ya Claro, le tuyo. cuando no Claro. estás tú. No es lista ni nada. Yo me he querido sentar ahí, por seguir un poco la tradición, pero no me ha dejado. Cuando el gato no está, los ratones bailan. ¿De qué manera? Iñaki Pascualena sentado en el trono de la jefa. Es fuerte, muy fuerte. Muy heavy, sí, sí. Aquí quien no corre vuela. Además, que parece que cumple requisitos, ¿eh? Iñaki, ¿notas el vértigo? Sí, estoy a punto de caerme, ahí adelante. A ver, da la hora, que es lo que Son das las es- 12:11, las 11:11 en Canarias. Madre mía. Solvencia. Qué prestancia tiene. Ángel, feliz viaje, chao. Oye, ya está, ¿eh? No se necesita nada más para ser líder de la radio. Cuida tus espaldas, te aviso, Sastre. Tendré en cuenta el aviso. Muy bien, y terminamos además hablando de algo que casi no ha hablado nadie en los últimos días. A ver. No es Amaya Montero, o no es La Oreja de Van Gogh, o hablamos de Andy Lucas. ¡Toma ya! Es verdad que casi apenas se ha hablado de esto. Nada, no ibais a ser menos vosotros. La ruptura de Andy Lucas ha sido trendy topic. Andy y Lucas se separan, eso lo sabes, Sí, ¿no? esto lo sabías. Lo sabía, que se separan Andy y Lucas, pero se separan y antes hacen un concierto en Madrid. 22 años de trayectoria. Vamos un poco camino de Andy Lucas, tú y yo, ¿eh? El dúo se ha despedido con una Haremos un actuación. concierto en las ventas nosotros. Nosotros en las ventas, Vale. sí. Ellos lo hacen en el Palacio de Vista Alegre. Claro, hasta aquí bien, ¿vale? Pero a partir de aquí yo le pediría a Ángels que si vais a hablar de algo hay que informarse. Hombre, de primero de periodismo. Claro, porque contamos mucho de Sánchez, de genocidio, ¿vale? Pero, oye, es que no os enteráis de nada. Cerramos un ciclo con el corazón lleno, decía Lucas, y aunque se ¿Cuál vieron... de los dos es? Pues Lucas, el que no es Andy, claro. Y aunque se vieron gestos de cariño Claro. entre los dos. O sea, así se explican las cosas en Hoy por Oye, Hoy, ¿sabes? nadie sabe diferenciarlos. No, sí. Lucas es el que ha tenido el problema con la nariz. Andy, el otro. Pero la desinformación va más allá. No pudieron disimular las tensiones que han marcado la separación del dúo. Ah, o sea, mal rollo. Sí, Van a palos claro. días, Ah. unas semanas llevan a Hombre, palos. Ah, muy saber eso. Ah, Sí. yo pensaba que se habían ya un poco cansado de no. ¿Del mal rollo? No, aquello que dices, mira, ya llevamos mucho Claro, tiempo. es que esto no puede ser. Mal Sastre. rollo. O sea, como Oye. la gente que dice ahora que Israel lleva años y años, ¿sabes? Yendo en contra. Pero en serio, qué sorpresa, ¿no? Como si no tuviéramos otros temas más importantes. Bueno, también te digo, pero más importante que este no creo. Y
vosotros, claro, como los Andy Lucas de la radio, Sonia y Selena, ácido hialurónico. ¿Cómo terminaréis? ¿Cómo acabaremos nosotros? Bien. ¿Sí? Sí. Yo guardaría este corte. Ya veremos dentro. Oye, ¿qué estás insinuando? Ya veremos dentro de unos años. Igual asistiremos al concierto en directo. En Las Ventas con Vista Alegre. Donde sea. Buen fin de semana, Igual, Aitor. guapo. A ustedes ya saben que les esperamos el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Adiós. Tanto la quería, tanto la quería, que por ella moría, ay, por ella yo moría. Ella es la reina, reina de mi reina, por la que yo sufro, no. Hoy por hoy, José Luis Sastre. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.